¿Qué pasa cuando la obsesión por el true crime deja de ser un simple entretenimiento y pasa a ser un verdadero peligro? En 2023, Corea del Sur quedó impactada tras un caso de asesinato. Este caso tiene una parte muy macabra y es que la persona que asesinó simplemente lo hizo por curiosidad. Hoy hablaremos sobre una vida que ha sido marcada por la soledad y la obsesión y cómo a causa de todos estos factores acabó en un crimen que impactó a toda la sociedad coreana y que terminó siendo uno de los crímenes más perturbadores de estos años. Hoy hablaremos del caso de Jung Jo-jung. Para hablar del caso de Jung, tenemos primero que saber quién era esta persona, conocer un poco más de su historia. Para empezar, tenéis que saber que Jung nació en octubre del 1999. Desde muy pequeñita, Jung sufrió por tener una familia totalmente desestructurada. A los 2 años, sus padres se divorciaron y decidieron que ninguno de ellos podía tutelar a Jeon, así que cedieron su custodia. La persona que se quedó con su custodia fue su abuelo. Algo muy evidente es que a causa de todo esto existían unas tensiones familiares muy grandes y además Jeon guardaba mucho rencor hacia sus padres por esta especie de traición hacia ella, una especie de abandono que seguramente desde bien chiquitita ya rompió su psique. Además de que, supongo por el hecho de sentirse abandonada por sus padres, era bastante difícil cuidar de ella y no quería empatizar mucho con su abuelo, pese a todos los esfuerzos de él por intentar que ella se volviera como parte de él, como si fuera una hija. Jeon seguía visitando a su padre regularmente. No dice nada de la madre, así que no sabemos en qué situación se encontraba exactamente, pero lo que sí resaltan de la vida de Jeon es un momento impactante con su padre y fue en su cumpleaños. Cuando su padre trajo una tarta de cumpleaños, como si nada, le dijo: bueno, hija, por cierto, me acabo de casar. Para Jeon esto fue como una especie de traición doble, o sea, además de que la abandonaba, ni siquiera la invitó a la boda, pese a que la reacción de cualquier persona sería simplemente discutir y ya está. Jeon actuó de la forma más perturbadora posible. Jeon cogió el móvil, llamó a la policía y acusó a su padre de abusar de ella. Evidentemente la policía no es tonta, supo que era mentira, pero creo que desde este momento ya nos damos cuenta que Jeon no entiende dónde está el límite. Durante su infancia y adolescencia, Jeon era la típica estudiante que no daba problemas, pero tampoco alegrías. Simplemente existía, pero no sabía para qué. No tenía enemigos, pero tampoco tenía amigos. Pasaba totalmente desapercibida. A nadie le importaba y ella tampoco hacía nada por mostrarse al mundo. De hecho, es perturbador los testimonios de sus excompañeros que hablan sobre algunas peculiaridades que tenía su personalidad, que hacían de Jeon una persona todavía más difícil de tratar. Los testimonios confirman que Jeon, cuando recibía una pregunta, ella simplemente no contestaba, ni siquiera hacía el amago de pensar, ignoraba a las personas completamente. Varios compañeros de clase afirmaban que incluso en las clases Jeon lo que hacía era ponerse atrás del todo de clase, se ponía al lado de la ventana y con las cortinas se tapaba. Evidentemente la gente veía esta situación y claro que se incomodaban y pensaban que algo raro le tenía que pasar a esta chica, pero ella simplemente seguía haciendo eso y parecía no darse cuenta. Su estado en general era como estar siempre en el nivel neutral. Nunca estaba triste, nunca estaba feliz, nunca sentía absolutamente nada. Tras terminar la secundaria en Koon Girls High School, Jeon no siguió estudiando en absoluto nada. Y esto es un punto muy importante en la historia para después. A partir de aquí no estudiaba, así que simplemente se quedaba en casa de su abuelo. Y pese a que uno esperaría que en este punto, pues si no ha seguido estudiando, por lo menos buscase trabajo, Jung era un poco más complicada incluso en este ámbito. Su especie de miedo a socializar también perjudicaba a la hora de buscar trabajo y hay en especial un dato que hace de su personalidad todavía más perturbadora. Jung decidió hacer su currículum y pues mentir un poco. Todos alguna vez hemos mentido en nuestro currículum, pero son mentiras piadosas que más o menos pues puedes salvar y sacar adelante, sobre todo cuando estás buscando un trabajo por primera vez.
Pero en el caso de Jung, empezó a mentir demasiado en su currículum. Ponía como si tuviera 5 años de experiencia y ella apenas acababa de acabar la secundaria. O sea, era técnicamente imposible que llegase a tener todo eso. Pero ella aún así lo puso y consiguió una entrevista. Cuando fue a la entrevista, Jung simplemente se quedó en silencio. O sea, la entrevistadora le hacía preguntas y ella no respondía a nada. De hecho, a duras penas respondió a su nombre. Los entrevistadores le dijeron que ya la llamarían y al final, evidentemente, no la cogieron para ese puesto. Y aquí viene como la peor parte. Y es que en el tiempo en el que Jung no sabía si iba a coger el puesto o no, no dejaba de llamar al sitio preguntando que si la habían cogido, que si le van a coger, muy insistente. Y cuando al final le revelaron que no le van a coger, Jung se puso como loca y seguía llamando, esta vez cuestionando por qué era lo que había hecho, qué era lo que no le había gustado a la gente para que no le cogieran a ella. A todo esto hay que sumar que la temporalidad de estos sucesos es durante el COVID. Todos durante este periodo nos vimos mucho más aislados, esto es un hecho. Y en el caso de Jeon, que como ya vemos tiene serios problemas para comunicarse, para socializar, para hacer todo. Esto, lejos de ser la excepción, sus problemas sociales empeoraron. Y en parte se aisló totalmente en su cuarto y solo salía y hablaba con el resto del mundo para comprar, para decir sí, no y ya está. De hecho, algo que a mí me sorprende bastante es que Jeon no tenía ni redes sociales ni nada, ni siquiera tenía mensajes de ningún familiar, no hablaba con nadie. En parte entiendo un poco el aislamiento porque al fin y al cabo vivió con su abuelo, que es una persona de riesgo en época de COVID, pero durante este caso nos vamos a dar cuenta que ella ni siquiera quería a su abuelo, muy seguramente. Todo esto hizo que Jeon disociara de la realidad y tomara su nueva realidad. Ahora mismo vais a entender perfectamente a lo que me refiero. En este momento, Jeon empezó a ver series de true crime, documentales, incluso vídeos en YouTube como este, y se obsesionó con una película, que hablaremos de ella un poquito más adelante. Todo esto hizo que Jeon se aislara todavía, si eso era posible, más, pero además a esto le tenemos que añadir que leía muchísimos libros sobre el tema y que le encantaba la ficción. Su salud mental en este punto estaba en un estado crítico, y es que Jeon había comenzado a deshacerse de cosas muy personales, cosas que uno guarda diariamente como por el recuerdo. Pues ella literalmente estaba cogiendo esas cosas y tirándolas como si nada, como si hubieran perdido totalmente el valor que podrían tener para cualquier otra persona, de una forma casi que daba miedo, porque es como si de repente se le hubiera borrado el poquito cariño que le pudiera tener a algo de su pasado, como si intentase desprenderse totalmente de la persona que ella era. Su abuelo, muy preocupado por esta situación, decidió intentar llevar a Jeon a un psicólogo, pero Jeon simplemente hizo lo que siempre hace: no hablaba. Y al final el propio psicólogo fue el que le dijo al abuelo que ella simplemente no quería ser ayudada y no podía hacer más. Lo siguiente que sabemos es en julio del 2022, cuando una noche, mientras su abuelo dormía, Jeon decidió prenderle fuego al colchón con la intención, evidentemente, de desvivir a su abuelo. Por suerte, el abuelo despertó en ese momento y evitó que eso pasara, pero lo que me sorprende aquí es que el abuelo, en vez de echar a su nieta de casa o mandarla al psiquiatra de cabeza, simplemente le echó una bronca y ya está. También tenemos que entender un poquito que en Corea el tema de estar mal no lo llevan bien, o sea, para ellos nunca se está mal. Eso es algo que menciono en muchos otros videos sobre Corea. En este momento parece que Jeon, cuando recibió el regaño de su abuelo, una parte de ella pues se conmovió o por alguna razón decidió cambiar sus hábitos. Le prometió a su abuelo que haría la prueba civil, que es como una especie de selectividad aquí en España, pero allí es como mucho más complicado, y a lo que accedes sería como las oposiciones, más o menos. Te dan un puesto de trabajo y ella quería relacionarse con un puesto de trabajo del ámbito administrativo. Lo que sí que la prueba era un tema muy complicado para Jeon, porque al fin y al cabo esta prueba acceden personas que tienen conocimientos
muy altos en matemáticas ni inglés, y Jeon al fin y al cabo dejó de estudiar en la secundaria y no parecía una persona muy implicada en querer volver a los estudios, cosa que no hay ningún problema si eres una persona con metas y que quiere llegar a algún lado, pero Jeon no era ese tipo de persona. Aún así, el abuelo de Jeon no perdió la confianza en ella. De hecho, se sorprendió al ver que Jeon se puso a leer bastantes libros, que estaba mucho tiempo en su cuarto, pero que parecía que investigaba y que estaba con el ordenador queriendo aprobar ese examen. Y estuvo así por unos largos 5 años. Y se mantuvo así por un largo periodo de tiempo. Luego, además, su abuelo pensaba que había conseguido un trabajo de medio tiempo, porque él decía que entre las 2 y las 10 de unos cuantos días a la semana, Jeon desaparecía. Lo extraño aquí es que este señor pensaba, pero durante un periodo de tiempo simplemente no le preguntó qué tipo de comunicación tenían que tener, que no sabían algo así entre ellos. O sea, de febrero a abril de 2023 es cuando empieza la cosa a ponerse todavía más perturbadora. Durante todo este tiempo su abuelo estuvo manteniéndole y ella no parecía reflexionar sobre el asunto ni tampoco querer ayudar a su abuelo, teniendo en cuenta que al fin y al cabo era un señor bastante mayor y evidentemente tarde o temprano necesitaría que alguien más cuidara de él. De hecho, en este punto, lejos de ser todo lo que he dicho antes, tenéis que saber que Jeon no estuvo en ningún momento estudiando para ningún examen. Todo eso que vio el abuelo, de ella estudiando, de ella leyendo, de ella haciendo apuntes, de ella simplemente haciendo cosas en su habitación, no estaba estudiando. Ella simplemente dedicaba su tiempo a leer casos de true crime por libros, a ver vídeos de true crime, a ver series, películas. Y aquí entramos en la película que, digámoslo así, fue el antes y el después en su salud mental. Ella se obsesionó con la película de Watcha, que se titula en español Sin Rastro. No quiero hablaros de esta película porque me gustaría que la vierais por vosotros mismos, evidentemente sin tener estos tipos de problemas mentales que tenía esta persona. La película es muy buena, de hecho el cine coreano en general es muy bueno, pero esta película en concreto sí que te deja un pedazo de plot twist y todo en general está súper bien hecho. Solo os contaré un poco la trama para que entendáis por dónde iba y qué fue lo que realmente le hizo clic en la psique de esta persona. Y es que esta película evidentemente es una especie de thriller como medio psicológico, pero ficticio evidentemente. Trata sobre cómo realmente no conocemos a las personas, cómo alguien con el que literalmente nos vamos a casar realmente no sabemos nada de esa persona y que cada uno de nosotros guardamos secretos muy grandes. Por decirlo así, ella se inspiró en la protagonista de esta historia, que si veis la película entenderéis perfectamente a lo que me refiero cuando escuchéis este caso hasta el final. El 17 de mayo del 2023, Jeon descarga una aplicación para buscar tutores, que es como una especie de ayuda extra, creo que todos entendemos más o menos por dónde va, y contactó con varios tutores. La primera tutora con la que contactó Jeon comenzó a hacerle preguntas como muy íntimas. Primero le preguntó si Jeon podía ir hasta la casa de ella para que le diera clases, y ella pues accedió, hasta que Jeon le preguntó si tenía un roomie o alguien más. Y esta persona respondió que sí, y Jeon cesó el contacto porque a ella no le interesaba que hubiera alguien más. Según ella, porque le daba vergüenza y una persona muy tímida. Y pese a que esta profesora sí que se lo creyó, se salvó por un pelo, porque la realidad es que Jeon lo que intentaba era buscar una víctima fácil. El segundo tutor al que se lo propuso le dijo que no él mismo, al darse cuenta de las preguntas tan raras que le estaba haciendo Jeon sobre cosas íntimas, sobre cómo si vivía en un barrio con cámaras, si tenía roomies, si tenía vecinos, cosas que simplemente no te interesa. En este punto Jeon parecía rendirse, y lo siguiente que se supo de ella es que el 23 de mayo del 2023 decidió contactar a su padre y estuvo 2 horas hablando con él. Esta llamada será muy importante al final del caso, así que quedaos con ella. En esta llamada, al parecer, Jeon lo que le contaba a su padre era que estaba harta de su vida, que iba a hacer algo horrible y luego se iba a desvivir ella misma.
Al día siguiente, Jeon cambió de estrategia y se hizo pasar por una mujer que tenía una hija con dificultades en el aprendizaje. Y lo que hizo fue contactar con otra tutora. Esta de aquí tenía 26 años y era una profesora que además estaba estudiando en una de las universidades más prestigiosas de Corea, en Busan, y pues Jeon, haciéndose pasar por esta madre, le pidió a la mujer si podía llevar a su hija adolescente a su casa y allí ella podía darle clases. Y también le hizo las típicas preguntas de si tenían roomies y tal. Esta mujer no pareció sospechar por estas preguntas porque simplemente pensó, es una madre cuidando a su hija y ya está. Así que le agendó para dentro de 2 días que viniera y le diera clase. Y aquí llegamos al 26 de mayo. El 26 de mayo de 2023, Jeon fue a la peluquería, se cortó el pelo como una colegiala y además se compró el típico vestuario de colegiala y fue hacia donde vivía esta tutora. Allí la tutora, nada más llegar, hizo entrar a Jeon, esta se puso cómoda y antes siquiera de empezar le ofreció una bebida a Jeon. Jeon lo que le dijo es que sí, que quería una cerveza. Evidentemente la maestra, pensando que estaba hablando con una niña de secundaria, le dijo que no, que ella era menor, y de repente Jeon cambió el chip completamente y le dijo toda la verdad. Tengo 25 años y no he venido a estudiar. Vine aquí a morir con alguien más. Esas fueron las palabras de Jeon. Acto seguido, antes de que la tutora pudiera decir cualquier cosa, se echó a reír y dijo que era una broma. Y lo siguiente que hizo fue agarrar un cuchillo y apuñalar 111 veces en 10 minutos a esa tutora. La rabia que hay que tener acumulada para hacer eso. De hecho, este tipo de crímenes se conocen como crímenes pasionales. Lo que no se entiende es por qué Jeon cometió un crimen que parece pasional hacia una persona que no conocía de absolutamente nada. En este punto, Jeon sale por una maleta hacia su casa y a comprar cloro y bolsas y vuelve al departamento. El 27 de mayo, en la madrugada, sale con la maleta y pide un taxi normal. De hecho, en las grabaciones se ve hasta feliz, cosa que destroza todo lo anterior. Ella, una persona que no sentía nada, comete un crimen y ahora de repente está feliz. Jeon le pidió al taxista ir de Busan a Yangsan, que está bastante lejos. El taxista no vio nada raro hasta que tocó la maleta de Jeon. La maleta estaba empapada y encima pesaba demasiado. Así que cuando llegaron al parque que estaba en Yangsan, que era donde le había dado la ubicación exacta Jeon, que era en el parque Nakdong, él se quedó esperando a que saliera esta chica y a ver qué era lo que hacía. Lo que vio fue que Jun entró al parque y salió con la maleta. Igual, la diferencia es que la maleta pesaba muchísimo menos. Esto evidentemente al taxista le hizo saltar las alarmas, así que llamó a la policía. Y algo que tengo que decir que lo veo espléndido es que no pasó ni un día y la policía ya llegó a Jung. Leí en algunos reportajes que ella primero mintió y dijo que había tenido un aborto y que lo había tirado al río o al lago, algo así. Esto solo lo he visto en un reportaje, así que no sé si sea cierto. Lo que sé es que la policía, al registrar a Jeon, encontraron una carta que ponía: hasta que no la mates, tu ira no desaparecerá. Jeon después de esto empezó a decir que se encontraba muy mal y fue internada en el hospital. Suponemos que para intentar ganar un poquito más de tiempo para inventar una historia, y así fue, porque las siguientes historias que dijo fueron descabelladas. Lo primero que dijo es que alguien externo había entrado, había asesinado a la tutora y a ella la había dejado con vida. Y evidentemente, como esto no se sostenía por ningún lado, la policía pues le dijo que no la creía y esta decidió decir que bueno, era mentira. Todo lo que había dicho lo había dicho porque estaba muy nerviosa y muy mal, pero que realmente lo que había sucedido es que se habían peleado entre las dos, que la tutora le arañó la cara, le tiró las gafas y que ella, al tener poca visión, se asustó y la atacó en defensa propia, pero la atacó. La policía, al escuchar esto, le hizo un análisis de debajo de las uñas a la tutora. Evidentemente no tenía nada de ADN, así que
se demostró que la tutora en ningún momento le hizo nada de daño a Jeon, sino que simplemente esta la atacó y ya está. En su teléfono se pudo averiguar que Jeon contactó con unos 54 tutores diferentes para intentar quedar con ellos y llevar a cabo su plan. Y que buscaba cosas en internet del estilo cómo desvivir a alguien, cómo matar a tu familia, cómo deshacerse de un cuerpo. Y no tenía absolutamente ningún mensaje con familia o amigos. El 31 de mayo confirmó que sí había matado a la tutora y que realmente solo quería matar por curiosidad. O sea, sus palabras literalmente fueron que ha matado por curiosidad y solo quería saber cómo se sentía. En el juicio, Jeon empezó a inventarse cosas para fingir un desequilibrio mental y que así como que al tacharla de loca su condena disminuyera, lo que quiere decir que sí que era una persona que estaba entre sus cabales. Empezó a decir que quería hacer un ritual matando a la tutora para que cambiaran de cuerpos al reencarnar. Luego dijo que la tutora le hablaba cuando estaba muerta, cosas para parecer que tenía un desequilibrio. Debido a todo esto, se vieron obligados a someterla a un test de psicopatía. Le hicieron un total de 2 pruebas. La primera sacó 15 puntos, o sea, por debajo, porque para que os hagáis una idea, el test de psicopatía va del 1 al 40. A partir del 24 se considera que tienes signos de psicopatía y de ahí ya va en escala a tu grado de psicopatía. Pero si sacas menos de 24, pues no tienes signos suficientes como para considerarte alguien psicópata. Pues al principio ya dio 15 por debajo. Por alguna razón que no logro entender, le repitió en el test y esta vez dio 28, o sea, sí se considera psicopatía. El problema aquí es que este test no es 100% fiable porque al fin y al cabo está haciéndolo una persona y es imposible ser del todo objetiva en este sentido, porque la persona no puede hacer las cosas de forma muy subjetiva, siempre acaba pues llevando su visión y que nunca se sabe si lo hace para beneficiar al acusado. Además de que los rasgos de psicopatía creo que no coinciden mucho con lo que le pasaba a Jeon. De hecho, yo creo que es más tirando para sociopatía. Para empezar, la psicopatía nace, no es por un evento traumático, y la psicopatía se debe a que una parte del cerebro, en este caso la amígdala, no se desarrolla totalmente o queda totalmente disfuncional. Hay un libro muy bueno que se llama Amígdala, que lo recomiendo muchísimo para explicarte cómo la psicopatía pues puede nacer. Y spoiler, no tienes que ser un asesino. De hecho, la mayoría de personas psicópatas no son asesinos. Seguramente si hacemos una estadística de asesinos hay de todos los colores, no hay solo psicópatas, hay de todo, pero además muchas veces se confunde la psicopatía con la sociopatía. La sociopatía, por otro lado, es a causa de un trauma, como pudiera ser el caso de Jeon. Es algo que evoluciona de alguna manera. Es como más compulsivo, más inestable. Aunque no lo pareciera, a mí Jeon me parece una persona bastante inestable y se nota en el momento en que saca su ira y de repente apuñala 111 veces a alguien. O sea, eso no es ser muy estable. Lee So-jung sospecha que Jeon lo que quería hacer era suplantarle la identidad a esta tutora. Esta teoría es muy buena y de hecho, si veis la película de Watcha lo entenderéis perfectamente. Pequeño spoiler, básicamente la protagonista de Watcha lo que hacía era asesinar a la gente y quedarse con sus identidades, igualito que hizo Jeon. Además que la tutora esta en particular era todo lo que ella quería en esta vida. Era una persona exitosa, era una persona que había logrado estudiar algo, que era lo que Jeon en su fondo quería, pero no tenía sus ambiciones. La verdad es que Jeon estaba en una situación muy complicada mentalmente hablando. El abuelo de Jeon se disculpó con la familia y parecía realmente muy arrepentido y triste con la situación. En cambio, la reacción del padre fue muy rara y de hecho deja entrever que en esta rama familiar hay algo raro. El padre lo que hizo cuando se enteró fue entregar una grabación de su conversación. La conversación que os he dicho de 2 horas, pues él entregó 1 hora de grabación en la que hablaba con Jeon y se veía como él era cariñoso y amable con ella. Y esto no sería nada raro si no fuese porque, para empezar, nadie le pidió esta grabación, nadie sospechaba que él tuviera algo que ver con todo esto. Pero es que además Jeon en la grabación estaba súper extrañada de que su padre fuera amable. En plan, él le decía que él siempre estaría para ella, que no se preocupase, que si tenía algo que decir se lo podía contar a él. Y ella estaba en plan, ¿en serio? Nunca me has dicho esto. O sea, esto en realidad lo hacía ver sospechoso de verdad, pero evidentemente tenían la culpable y tenían todo. No se iba a parar
la policía a investigar a este hombre, pero yo en mi gusto lo hubiera hecho porque evidentemente hay algo de este hombre raro aquí también. John, otra cosa un poco extraña es que durante el juicio declaró que su abuelastra como que era un poco agresiva con ella y la trataba mal, y su padre desmintió esto diciendo que eso no era verdad, porque cuando ella le iba a visitar a él cuando era pequeña no parecía asustada ni nada. Para empezar, ni siquiera ha cuidado a su hija realmente, entonces si fuese así tampoco lo sabría, pero bueno, parecía evidentemente que él sabía que su hija mataría a alguien y no dijo nada, así que este hombre definitivamente no. Y también es algo que jamás sabremos porque por ahora el abuelo no ha dicho absolutamente nada sobre esto. En noviembre del 2023 el Tribunal del Distrito de Busan declaró culpable de asesinato, mutilación y abandono de cadáver y la impulsó a cadena perpetua. Además se le ordenó llevar un dispositivo de rastreo electrónico durante 30 años y se estableció que podría ser elegible para libertad condicional tras 20 años de prisión. En marzo de 2024, el Tribunal de Apelación de Busan confirmó esta sentencia, rechazando la solicitud de pena de muerte planteada por la Fiscalía. Finalmente, el Tribunal Supremo validó en junio de 2024 tanto la sentencia de cadena perpetua como el uso del dispositivo de rastreo por 30 años. Su apelación fue desestimada. Este fue el caso final y en lo que quedó. A día de hoy seguirá en la cárcel y probablemente le irán sumando y sumando hasta que jamás pueda salir, porque si esto no fuese así, dentro de 30 años, o sea, con 54 años, esta persona saldrá a la calle y está visto que no está bien de la cabeza y que seguramente si saliera volvería a cometer crímenes. Ahora quiero dar mi opinión. Este caso es muy perturbador porque no he conocido a ningún asesino igual. O sea, no he conocido a ningún asesino que diga que he asesinado porque me aburría, literalmente, porque no sabía qué hacer con mi vida. Es como que no hay un porqué y eso lo hace todavía más raro. John definitivamente tenía demasiada ira acumulada por su familia desestructurada, porque ella no resaltaba en nada, porque seguramente se sentía impotente al ver que no era como el resto, ni tampoco lo intentaba. O sea, era una frustración un poco rara, porque se frustraba por no tenerlo, pero es que tampoco lo intentaba. Realmente no sé qué pasaría por su mente y tampoco quiero saberlo, la verdad. Lo que sí sé es que Jung, al ver esta situación, cogió la película de Watcha y se quiso literalmente meter dentro, quiso volver esa película la realidad entera. Lo peor de este caso es la víctima, que seguramente tenía una vida por delante ejemplar y ha sido arruinada por alguien que se aburría y quería sentir que se sentía matar. Horrible. Y bueno, hasta aquí el caso de John Jung-Joon. Seguramente no he pronunciado bien su nombre en algún momento. Mis disculpas. El true crime es una cosa que hay que tomársela pues como una especie de entretenimiento en el que te metes en la psique de una persona que está mal y como que intentas analizar dónde están los problemas y como una especie de rompecabezas, dicho de alguna forma. Pero evidentemente nunca te lo tienes que tomar como la realidad ni hacerte el justiciero ni por un lado ni para otro. O sea, para eso está la justicia. Así que aquí termina este caso. Espero que te haya gustado. Si es así, no te olvides de darme un like, de suscribirte a este pequeño canal si te interesa el mundo relacionado con Corea, los crímenes y lo mal que vamos como sociedad. Y hasta aquí hemos llegado. Un besito.